Desde entonces, Big Boss apareció en numerosos conflictos territoriales y étnicos en todo el mundo. En algún momento durante la Guerra Civil de Mozambique, se reunió en el campo de batalla con Frank Heiger, en ese entonces un soldado de Renamo, rescatándolo del encarcelamiento y la tortura. Más tarde, Big Boss llevó tanto a Heiger como a su hermana adoptiva, Naomi Hunter, a los Estados Unidos, donde los ayudó a establecer vidas normales. Big Boss alcanzó un estatus casi mítico debido a su extraordinaria carrera militar y las hazañas de Venom Snake, ganándose el apodo de soldado legendario. Fue aclamado como un verdadero héroe y apareció en las portadas de revistas populares en muchos países. A principios de la década de 1990, regresó a los Estados Unidos para tomar nuevamente el mando de Foxhound, la unidad de fuerzas especiales que fundó casi 2 décadas antes. Mientras servía como comandante de Foxhound, construyó en secreto su empresa mercenaria Outer Haven en un establecimiento militar más grande, con Venom Snake actuando en su lugar. Durante este tiempo, fue responsable de las estrategias salvajes e instintivas utilizadas por Foxhound durante las operaciones, que a menudo parecían planificadas con poca precaución y detalle. Pasó su infancia siendo criado en los Estados Unidos por una variedad de padres adoptivos. Al ingresar al ámbito militar, David se unió a los Green Berets cuando era adolescente y participó en una misión para infiltrarse en el oeste de Irak en 1991, durante la Guerra del Golfo. Durante la guerra, algunos soldados estadounidenses fueron inyectados con genes de soldados en un intento de replicar los resultados de les enfants terribles, lo que hizo que ellos y los reportados bebés de la Guerra del Golfo fueran, en cierto sentido, hermanos de David. Más tarde, David se unió a la unidad de fuerzas especiales de Big Boss, Foxhound, donde recibió el nombre en clave Solid Snake. Big Boss lo entrenó personalmente en el uso de CQC, y le enseñó la importancia de tener la voluntad de sobrevivir en el campo de batalla. Fue en el campamento de entrenamiento de Foxhound donde también conoció al instructor de supervivencia Master Miller. Durante este tiempo, el verdadero nombre y los orígenes de Snake se clasificaron bajo seguridad nacional. En 1995, Gray Fox fue el agente de Foxhound asignado a la operación Intrude N312. El objetivo de Fox era reunir información sobre un arma nuclear ultrasecreta que el estado fortificado de Outer Haven estaba desarrollando en secreto. Tras infiltrarse con éxito en Outer Haven, Gray Fox exploró el primer edificio de la fortaleza, tomando nota de las ubicaciones del patio interior, cámaras y elevadores, junto con varias armas y equipos, como tarjetas llave y pistolas Beretta. Sin embargo, la misión terminó en fracaso cuando Fox fue capturado, aunque no antes de transmitir los detalles de su reconocimiento a Foxhound. Sus últimas palabras antes de que se cortara la transmisión fueron simplemente, Metal Gear, en la misión de seguimiento, conocida como Operación Intrude N313. Poco después de llegar a las cercanías de Outer Haven, fue contactado por Big Boss a través de su radio y se le recordó que se preparara para su primera misión real con Foxhound. Tras infiltrarse en la fortaleza a través de una inserción submarina, aprendió de varios prisioneros de guerra, después de liberarlos, que Fox estaba siendo retenido en una celda de alta seguridad en el sótano, y la única manera de encontrarlo era permitir que lo capturaran. Después de localizar a Gray Fox, se enteró por él de que Metal Gear era un tanque armado nuclear capaz de lanzar un misil nuclear a cualquier lugar del mundo. Luego se le dijo que localizara al desarrollador del arma, el Dr. Drago Petrovich Madnar, para encontrar una forma de destruirla. Con la ayuda de los miembros de la resistencia Schneider, Diane y Jennifer, Snake logró rescatar al Dr. Madnar y a su hija Ellen, y destruir el Metal Gear TX-55. Justo cuando estaba escapando, Snake descubrió que su comandante de misión, Big Boss, era en secreto el líder de Outer Haven, y aparentemente se enfrentó al hombre mismo dentro del sótano del piso 100 de la fortaleza. Snake derrotó a Big Boss en combate y escapó de la base antes de su autodestrucción. You got me, kid. You ain't so bad after all. Before you go, listen to my last words, Snake. Now that you're done killing me, killing Big Boss, live. Don't waste the rest of your life fighting meaningless battles. You have the opportunity to change and become better than I ever was. Go somewhere quiet and relax. Well, you don't have much time left. Hurry. And remember, Snake, live.
Sin embargo, el Big Boss contra el que Snake luchó era en realidad el doble de cuerpo Venom Snake, mientras que el verdadero Big Boss huyó a Asia Central. En diciembre de 1999, Snake fue convocado por el nuevo comandante de Foxhound, Roy Campbell, para una operación en Asia Central. Al parecer, una nueva nación altamente militarizada llamada Zanzibarland había secuestrado al Dr. Kiomarth, inventor del microbio refinador de petróleo Oilix. Además, se creía que un nuevo Metal Gear estaba en desarrollo en Zanzibarland. Snake aceptó la misión, en parte para poner fin a las pesadillas que había sufrido desde la operación Intrude N-313. Los objetivos de la misión de Snake eran infiltrarse en el muro aparentemente impenetrable que rodeaba Zanzibarland y recuperar al Dr. Marth y la fórmula de Oilix, como parte de la operación Intrude F-014. Su equipo de apoyo por radio estaba compuesto por el coronel Campbell, el antiguo instructor de Foxhound Master Miller, y el asesor mercenario Josh Kassler. Snake logró completar la primera tarea, pero surgieron complicaciones cuando una de sus aliadas en la misión, una espía encubierta de la CIA llamada Oddie Witte, fue descubierta y necesitó ser rescatada. Tras liberar a Oddie, Snake descubrió cómo contactar al Dr. Marth por radio, pero al darse cuenta de que solo hablaba checo y eslovaco, se vio obligado a localizar a su guardaespaldas del STB, Gustava Effner. Sin embargo, ambos fueron atacados por el antiguo camarada de Snake, Gray Fox, mientras intentaban el rescate, después de ser traicionados por su supuesto aliado, el Dr. Drago Petrovich Magnar, lo que resultó en la muerte de Gustava y del Dr. Marth. A pesar de estos eventos, Snake logró recuperar la fórmula de Oilix, utilizando la naturaleza polimimética de un broche especial que Gustava le entregó en su lecho de muerte. En lo profundo de Zanzibarland, Snake destruyó Metal Gear y derrotó a Gray Fox, frustrando con éxito las ambiciones de Big Boss. Como el hombre detrás del ascenso de Zanzibarland, Big Boss regresó para una batalla final contra su antiguo subordinado. Snake finalmente derrotó a Big Boss con un lanzallamas improvisado, hecho con un encendedor y spray de laca. Snake y Oddie escaparon de la fortaleza, enfrentándose a las tropas enemigas en la jungla hasta ser extraídos por helicóptero. Durante el informe posterior a la misión, Snake rechazó la solicitud de Campbell para reincorporarse a Foxhound, afirmando que sus pesadillas habían terminado. Asimismo, Snake confirmó a Oddie y Campbell que el cartucho que recuperó era efectivamente el que Marth usó para almacenar los planos de Oilix, citando que la firma de Marth aparecía escrita al revés en la pantalla de carga del MSX al usarlo. A pesar de prometer cenar con Oddie en Navidad tras la misión, Snake la dejó plantada y desapareció poco después. Campbell también insinuó que no era la primera vez que Snake desaparecía sin previo aviso. Algún tiempo después de su derrota en Zanzibarland, el cuerpo de Big Boss fue recuperado por los Patriots. A pesar de haber sufrido heridas graves, seguía con vida. Los Patriots lo inyectaron con nanomáquinas para inducirle artificialmente un coma, preservándolo como un ícono para la organización. El genoma de Big Boss fue utilizado para identificar los llamados genes de soldado, que luego se implementaron en las fuerzas especiales de nueva generación mediante terapia genética. Más tarde se creyó que el cuerpo de Big Boss estaba almacenado en frío para preservar sus restos. Tras la conclusión de la operación en Zanzibarland, Solid Snake regresó a Norteamérica y fue reclutado por la CIA. Después de pasar 6 meses como agente encubierto, se sintió insatisfecho con la organización y la abandonó. Luego se retiró y se mudó al retiro silvestre de Twin Lakes en Alaska. Para ese momento, el ejército consideraba que Snake había cometido varios actos de mala conducta durante su carrera, suficientes como para enfrentar una larga condena si se le procesaba. Durante su retiro, Snake intentó olvidar su pasado marcado por la guerra y recuperarse del TEPT, además de aceptar el hecho de que había matado a su propio padre. En 1990, Ellie se unió al Servicio Aéreo Especial Británico, SAS, convirtiéndose en la persona más joven en la historia en ingresar a sus filas, destacándose en paracaidismo, rappel, buceo, escalada libre y el uso de armas ligeras y vehículos militares. Durante la Guerra del Golfo en Irak, fue asignado a una unidad del SAS para rastrear y destruir misiles Scud móviles. En realidad, se infiltró en Medio Oriente como agente durmiente del Servicio Secreto de Inteligencia británico, pero fue capturado por los iraquíes y declarado desaparecido en combate.
En 1994, fue rescatado por el gobierno de Estados Unidos. Después de que Solid Snake derrotara a Big Boss durante el conflicto de Zanzibarland en 1999, el odio y la envidia de Liquid Snake hacia Snake crecieron, ya que se le había negado la oportunidad de vengarse del padre que creía lo había elegido como el clon inferior. Eventualmente se reunió con su antiguo aliado y ambos se unieron a Foxhound en el año 2000, con Liquid convirtiéndose en líder del escuadrón después de que su hermano ya se hubiera retirado de la unidad. A pesar de que los nombres en clave habían sido abandonados bajo el mando de Roy Campbell, los nuevos miembros de la unidad volvieron a adoptar el sistema, mientras que el nombre real del Liquid permanecía altamente clasificado. Tras la derrota de Big Boss y la caída de Zanzibarland, el cuerpo de Grey Fox, destrozado por una mina terrestre, fue recuperado en secreto por los Patriots. Restaurado mediante cirugía cibernética, Fox se convirtió en conejillo de indias para la jefa médica de Foxhound, Dra. Clark, y sus experimentos de terapia genética. Se le injertó un exoesqueleto potenciado directamente en el cuerpo mediante un módulo cibernético a nivel esquelético, otorgándole fuerza y agilidad mejoradas. La terapia genética se utilizó para superar la concentración de estrés y las respuestas de rechazo. Sometido a drogas durante 4 años, mientras Clark y su equipo continuaban su investigación, las respuestas de Fox a la terapia genética proporcionarían datos clave para la creación de los soldados del genoma, mientras que la tecnología de nanomáquinas utilizada para suprimir sus emociones. En el año 2000, su hermana adoptiva Naomi Hunter se unió a Foxhound como asistente de la Dra. Clark. En 2003, ayudó a Fox a escapar de su confinamiento y encubrió sus acciones cuando más tarde mató a Clark, reportándolo como un accidente de laboratorio. En realidad, Fox fue utilizado para asesinar a Clark por orden de Eva, quien previamente había reclutado a Naomi en su organización, como parte de una lucha de poder entre facciones opuestas de los Patriots. Naomi luego reportó falsamente la muerte de Fox durante el supuesto accidente y lo ayudó a esconderse. Sin embargo, toda la experiencia dejó la mente de Fox inestable, provocando una rápida deterioración de su identidad. En febrero de 2005, el cuerpo de Big Boss fue una de las demandas principales emitidas por la unidad rebelde de Foxhound, que había lanzado una insurrección en la isla Shadow Moses bajo el mando de Liquid Snake. Liquid planeaba usar el ADN de Big Boss para curar las mutaciones genéticas en los soldados del genoma, y recrear el sueño de Outer Haven, utilizando la amenaza de un ataque nuclear con el Metal Gear Rex, robado durante un ejercicio secreto de pruebas. Ese mismo mes, Solid Snake fue llamado por el ejército de Estados Unidos y desplegado por su antiguo comandante Roy Campbell a Shadow Moses. Molesto porque Campbell había enviado soldados tras él y confiscado sus pertenencias, Snake aceptó la misión a regañadientes con la condición de recibir órdenes solo de Campbell y tener toda la información de la misión. Como se parecía a Liquid, se cortó el cabello antes de partir. La misión de Snake era verificar la capacidad nuclear del grupo rebelde y rescatar a los rehenes. El presidente de Armistead, Kenneth Baker, y el jefe de la DARPA, Donald Anderson. Se infiltró solo, pero luego recibió ayuda del desarrollador de Rex, Al Emerich, Otacom, y de la recluta Meryl Silverburg, sobrina de Campbell. Durante la operación, Snake se enfrentó a los miembros de Foxhound, incluyendo a Sniper Wolf, Vulcan Raven, Psycho Mantis y al ninja Cyborg, que resultó ser Grey Fox, su antiguo camarada. Grey Fox estaba enfrentado a Liquid, pero también tenía cuentas pendientes con Snake. Mantis intentó controlar la mente de Meryl y de Snake, y reveló en su muerte que no creía en la causa de Foxhound, solo quería matar gente. Aún así, ayudó a Snake al final, abriendo un camino antes de morir. Snake también descubrió que Naomi Hunter, parte del equipo de apoyo, era hermana adoptiva de Grey Fox y había modificado el virus FoxDie, introducido secretamente en su cuerpo, para que lo matara en el futuro como venganza. FoxDie era un virus diseñado por la DIA para matar a objetivos específicos, como Anderson y Baker, asegurando que sus cuerpos y los de los soldados del genoma fueran recuperados intactos. Liquid y Ocelot se dieron cuenta de esto tras las muertes de Octopus, disfrazado de Anderson, y de Baker, y añadieron una vacuna contra FoxDie a sus demandas. También exigieron $1.000 millones y el cuerpo de Big Boss para arreglar los defectos genéticos de los soldados. Liquid anticipó que Snake sería enviado a Shadow Moses y organizó el asesinato de Miller para manipularlo.
Derribó dos F-16 con un INDE usando sus habilidades de piloto y emitió amenazas nucleares. Después, usó el disfraz de Miller para guiar a Snake y asegurarse de que activara Rex. Cuando Snake cambió la llave PAL, Liquid casi se delató por la emoción. Mientras tanto, Ocelot torturó a Baker y mató a Anderson al descubrir su verdadera lealtad. También perdió su mano derecha cuando fue interrumpido por el ninja en un duelo con Snake. Ocelot torturó a Snake tras su captura por Sniper Wolf, y colocó una bomba en su equipo, pero Snake logró escapar. Come to where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off, but Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to... Me, dear brother. Liquid! How the... You've served your purpose. You may die now. Después de activar Rex sin querer, Snake fue encerrado por Liquid, quien liberó gas nervioso, pero fue salvado por Otacon. Liquid reveló su identidad, su odio por Big Boss y su plan de usar Shadow Moses como nueva Outer Haven. En la batalla final, Grey Fox intervino, destruyó el radomo de Rex, pero murió a manos de Liquid. Liquid arrastró a Snake a la cima de Rex, le explicó que quería devolver un propósito a los soldados, y que Snake, igual que él, disfrutaba de la guerra. Ató a Meryl a una bomba y se enfrentaron a puño limpio. Snake lo venció y Liquid cayó desde lo alto. Aún así, sobrevivió y persiguió a Snake y Meryl en jeep. Tras una persecución, los jeeps chocaron. Liquid se levantó herido, listo para rematarlos, pero colapsó repentinamente por el virus Foxdie. Al final del incidente, se reveló que Ocelot había planeado todo desde dentro, actuando en nombre del presidente y asegurando la fuga con los datos más importantes del proyecto. Snake, cansado y traicionado, abandonó la isla con Meryl, mientras las verdaderas consecuencias del incidente apenas comenzaban a desplegarse en la sombra. Solidus fue revelado como el tercer hijo de Big Boss, creado por una organización secreta en 1972 mediante clonación de células somáticas, como parte del proyecto Les Enfants Terribles. La fase inicial del proyecto produjo dos clones genéticamente distintos, uno que expresaba los rasgos genéticos inferiores de Big Boss, y otro que expresaba los superiores. Solidus fue creado como un clon perfecto, con un equilibrio perfecto de rasgos dominantes y recesivos, y fue identificado públicamente como Josh Sears. Durante su adolescencia, Sears fue enviado a Liberia en los años 80 para participar en la guerra civil. Para probar una hipótesis sobre su existencia, adoptó a un joven llamado Jack tras asesinar a sus padres, entrenándolo como asesino desde los 6 años. Viéndose a sí mismo como el padrino del niño, Sears hizo que Jack sirviera en su unidad de niños soldados, conocida como el Ejército del Diablo. Jack demostró ser uno de los mejores soldados de Sears, con un historial letal impresionante, ascendiendo a líder de pelotón a los 10 años y ganando los apodos de White Devil y Jack the Ripper. Tras finalizar la guerra, Jack desapareció repentinamente de un centro de ayuda humanitaria, lo que dejó a Sears preguntándose durante años qué había ocurrido con él. Debido al envejecimiento acelerado integrado en los genes de cada clon, Sears comenzó a parecer más viejo con los años, a pesar de haber sido creado después de sus hermanos. Sin embargo, se enorgullecía de su similitud física con Big Boss. A comienzos de los años 2000, George Sears fue el 43º presidente de los Estados Unidos, posición que le fue confiada por los Patriots. Durante su mandato, Sears fundó la Unidad de Fuerzas Especiales Navales de Axel. Cuando el programa NMD estaba al borde del fracaso por la ineficacia de sus pruebas, él presionó para que se completara con éxito. Su administración se caracterizó por su postura antineugenésica y a favor del desarme nuclear. En febrero de 2005, intentó negociar con Rusia para reducir el arsenal nuclear mediante el Tratado START III, buscando también una revisión del Tratado ABM, que estaba siendo violado por el programa NMD.
Deseaba firmarlo para dejar su huella en la historia, sabiendo que su mandato estaba por concluir. Después de la publicación del libro de Nastasa Romanenko, Sears fue removido de la presidencia, aunque el público fue informado de que simplemente renunció. Se escondió al enterarse de que los Patriots planeaban eliminarlo como castigo. Durante su clandestinidad, consiguió un traje de batalla personal y financió el trasplante de brazo de Revolver Ocelot en Lyon, Francia. También preparó una rebelión abierta contra los Patriots y se alió con el ejército privado de mercenarios de Sergei Gurlukovich, así como con la unidad antiterrorista rebelde de Azzel. Después del incidente en Shadow Moses, Snake y Merrill desaparecieron tras abandonar la base, luego de que Campbell falsificara sus muertes, alegando que su jeep se había estrellado en el océano. Tiempo después, Snake perdió contacto con Merrill. Gracias a sus hazañas en Shadow Moses, Snake se convirtió en héroe público, lo cual preocupó enormemente a los Patriots. Revolver Ocelot, el único miembro sobreviviente de Foxhound, informó los acontecimientos de Shadow Moses al presidente de Estados Unidos, George Sears, para quien había estado trabajando como espía durante toda la operación. Le reveló que fue el clon inferior, Solid Snake, quien sobrevivió, explicando que Liquid Snake se había equivocado al creerse el clon inferior hasta su muerte. Ocelot también informó que el virus Foxdie pronto se activaría en Snake. Sin embargo, Snake no fue afectado debido a diferencias genéticas entre él y Liquid. 3 semanas después del incidente, Naomi escapó de una instalación de alta seguridad durante su interrogatorio, gracias a alguien que la liberó. Aunque en realidad fue Ocelot, Nastasa Romanenko y el gobierno de Estados Unidos creyeron que Snake fue quien la liberó, añadiendo esa acusación a su expediente militar. Posteriormente, Ocelot vendió los planos de Rex en el mercado negro, lo que impulsó a Snake y Otacon a fundar la ONG Philanthropy, una organización anti-Metal Gear con el objetivo de erradicar toda tecnología relacionada. Snake participó en misiones para investigar el desarrollo de Metal Gear en todo el mundo, utilizando medios ilegales y exponiéndolos públicamente por internet. Sus actividades incluían recolección de datos, sabotajes y acciones que rozaban el extremismo. Durante una de estas misiones, Snake y Otacon también robaron el cadáver de Liquid Snake, que se encontraba en almacenamiento frío. Y de paso Ocelot le robó el brazo. En agosto de 2007, Otacon recibió una pista de su hermanastra distanciada, Emma Emmerich, indicando que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos estaba desarrollando un nuevo Metal Gear, el cual estaba siendo transportado en una embarcación militar disfrazada como un petrolero. Más tarde, Solid Snake recordaría que la información era sospechosa, pero Philanthropy se había vuelto complaciente debido a sus éxitos previos en sabotajes. Snake abordó el petrolero mientras se dirigía a su destino, y pronto descubrió que un grupo de mercenarios rusos, liderados por Sergei Gurlukovich, también tenía planes para el Metal Gear Ray, llegando poco después para tomar el control de la nave. Snake se encontró con Olga Gurlukovich, hija de Sergei, a bordo del petrolero, y la derrotó en un tiroteo, dejándola inconsciente con su pistola modificada M9 de dardos tranquilizantes. Snake se dirigió rápidamente a las bodegas del barco y, según los objetivos de su misión, obtuvo evidencia fotográfica del nuevo Metal Gear. Ni él ni Otacon pudieron prever la reaparición de Revolver Ocelot en el petrolero, quien procedió a detonar explosivos Semtex a bordo para hundir la nave. Mientras intentaba detener a Ocelot, Snake fue confrontado por el espíritu de su hermano fallecido, Liquid Snake, quien aparentemente había tomado control de la mente de Ocelot mediante un trasplante de brazo. El brazo de Liquid había sido injertado en Ocelot para reemplazar la mano que perdió en Shadow Moses.
La presencia de Snake aparentemente liberó la personalidad de Liquid, quien comentó que había evadido el envejecimiento acelerado que Snake estaba sufriendo. Tras escapar en el Metal Gear Ray robado, Liquid dejó atrás el caos. Snake logró escapar del petrolero hundido y llegó a la superficie del río, donde fue rescatado por Otacon en una pequeña embarcación. Ambos también rescataron a Olga, y aprovechando la situación, decidieron falsificar la muerte de Snake utilizando el cadáver de Liquid Snake como señuelo. Gracias a las fotografías tomadas por un keeper del ejército estadounidense, los Patriots incriminaron a Solid Snake y Philanthropy en una campaña falsa por el hundimiento del petrolero, exponiéndolos públicamente y arruinando su reputación. Se creyó ampliamente que Snake había muerto en el incidente, después de que el cuerpo de Liquid fuera recuperado del puerto de Nueva York, cuya similitud genética con Snake sirvió como aparente confirmación. Eventualmente, sin el conocimiento de Solidus, Jack fue removido por una organización no gubernamental y llevado a los Estados Unidos. Jack y otros miembros sobrevivientes de la unidad Small Boy fueron sometidos a extensas sesiones de terapia psicológica, hasta alcanzar una estabilidad, al menos superficial. Allí, Jack cayó en manos de los Patriots, quienes implantaron una alta concentración de nanomáquinas en su corteza cerebral, con el objetivo de que funcionara como sistema de respaldo para una inteligencia artificial óptico-neuronal. Los Patriots lo eligieron entre los demás niños soldados de su unidad porque, a diferencia de ellos, quienes aceptarían sus pasados y pagarían caro por ello, Jack rechazaba su pasado y despreciaba cada momento de él. Las mismas nanomáquinas también eran capaces de manipular la memoria al conectar o estimular sinapsis, principalmente en las secciones nerviosas de la parte dormida del cerebro. Además, Jack no figuraba en ninguna base de datos oficial de los Estados Unidos, como las del FBI, la NSA o la CIA, lo que lo hacía un sujeto ideal para operaciones encubiertas. Jack creció suprimiendo los recuerdos de su infancia sangrienta, enterrando su pasado, aunque seguía sufriendo pesadillas casi todas las noches. Ya viviendo en Estados Unidos, Jack se unió al ejército, donde sus habilidades excepcionales fueron reconocidas por la Task Force 21 del Ejército de Estados Unidos. Desde allí, participó en más de 300 simulaciones de realidad virtual, incluyendo recreaciones del incidente de Shadow Moses y del incidente del petrolero. El 30 de abril de 2007, Jack conoció a Rose tras ser transferido a Fort Hamilton, en la ciudad de Nueva York, y tuvieron una discusión sobre King Kong. Después de separarse, se reencontraron más tarde, sorprendidos al descubrir que trabajaban en el mismo lugar. Con el tiempo, Jack llegó a amar profundamente a Rose, pero sus crueles experiencias lo habían dejado melancólico y emocionalmente distante, y constantemente la excluía de sus problemas. En gran parte debido a sus pesadillas inducidas por el PTSD, Jack también se negaba a dormir junto a Rose, por miedo a hacerle daño. La mayoría de las veces que estaban juntos, él permanecía despierto toda la noche o se iba de su casa, y no le permitía entrar a su habitación. Esto culminó en que Rose entrara sin permiso, encontrando un cuarto vacío de objetos personales, salvo por una cama y un escritorio. Sin embargo, todo este drama era una estrategia de los Patriots para obtener más control sobre la vida de Jack, con Rose actuando como espía. Algún tiempo antes del incidente de Big Shell, Jack fue reclutado en Foxhound, una unidad de fuerzas especiales supuestamente reformada, aunque ya no existía oficialmente. Al inicio de la misión en Big Shell, Jack fue brevemente llamado Snake, pero su nombre clave fue cambiado a Raiden por el coronel, ya que el líder de los terroristas también se hacía llamar Solid Snake. Antes de ser enviado, sus superiores removieron su sangre natural, la colocaron en almacenamiento en frío, y la reemplazaron por una sangre sintética llena de nanomáquinas. En camino a Big Shell, Raiden descubrió que la barrera de petróleo tenía un agujero recién cortado, lo que implicaba que alguien más se había infiltrado. Informó esto al coronel, quien se mostró sorprendido, ya que se suponía que nadie más debía estar allí. Sus sospechas se confirmaron rápidamente al encontrar una sala llena de guardias inconscientes y ver a un hombre subir por un ascensor. Raiden abordó la misión con cierta inseguridad, afirmando haber sido entrenado únicamente en simulaciones de realidad virtual, algunas de las cuales no cubrían aspectos vitales como la desactivación de explosivos C4. Más adelante, Raiden se encontró con Hiroku Spliskin, un teniente de la Marina de Estados Unidos, quien lo salvó de una emboscada por parte de Bank. Luego presenció la muerte de la unidad Bravo del SEAL Team a manos de Fortune. También conoció a Peter Stillman, aunque el encuentro fue incómodo, ya que Raiden lo confundió con un terrorista y lo apuntó con su arma.
Junto a Pliskin, fue encargado de congelar los detonadores de C4 para evitar una amenaza inmediata. Tras neutralizar la amenaza, evento que costó la vida a Stillman, Raiden se enfrentó al terrorista responsable, Fatman, y lo derrotó, desactivando su último paquete de C4, aunque no antes de que Fatman insinuara que el rescate de $30.000 millones era información falsa plantada por los Patriots, como parte del plan S3. Raiden fue luego enviado a buscar a Richard Ames en el núcleo de Shell 1, y lo encontró tras burlar las medidas de seguridad y disfrazarse, aunque Ames murió de un aneurisma y Raiden estuvo a punto de ser capturado, hasta que el ninja Cyborg conocido como Mr. X atacó a los soldados. Durante un encuentro con Solidus, se reveló que Pliskin era en realidad Solid Snake, quien había fingido su muerte 2 años antes, durante el incidente del petrolero. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. What a pleasant surprise, brother. Raiden eventualmente descubrió la existencia de los Patriots, así como el desarrollo de Arsenal Gear, una enorme nave de guerra para la cual el Big Shell servía como fachada. También rescató a Emma Emmerich, ingeniera de la inteligencia artificial de Arsenal, e intentó escoltarla a un lugar seguro, aunque... Cuando era niña, Emma vivía con su hermanastro Al, su padrastro y su madre, y era muy feliz, compartiendo una relación cercana con Al. Como ninguno de los dos tenía amigos cercanos, solían jugar a la casita y fingían ser marido y mujer. Sin embargo, alrededor de 1997, Emma se distanció de Al tras un trágico incidente en el que su padrastro se suicidó por ahogamiento. Emma, que entonces tenía 6 años, casi muere al ser arrastrada bajo el agua. Llamó desesperadamente a Al, pero él no la escuchó, ya que en ese momento Al estaba teniendo relaciones con la madre de Emma, algo que Emma presenció brevemente, y, por tanto, no acudió a ayudarla. Emma quedó traumatizada por la experiencia y desarrolló una intensa acuafobia. Al abandonó el hogar tras el incidente, y Emma lo culpó por haber abandonado a la familia cuando más lo necesitaban. Como resultado, desarrolló un profundo resentimiento hacia su hermano. Después, su madre la llevó de regreso a Inglaterra, donde la crió. En algún momento, su madre se casó con un empresario llamado Robinson. Años más tarde, justo antes de graduarse de la secundaria, Emma hirió a Robinson en defensa propia durante un intento de agresión sexual. A raíz de este incidente, Emma siguió los pasos de Al y dejó su hogar para matricularse en Oxford, donde estudió inteligencia artificial y lógica compleja. En ese momento, Emma estaba extremadamente enfadada por el hecho de que su hermano no la protegiera, lo que la llevó a romper todos los lazos familiares. Mientras asistía a Oxford, fue reconocida por su éxito en un evento de descifrado patrocinado por la agencia británica GCHQ. El 24 de enero de 2000, Emma, ahora líder de un grupo de crackers notorio, participó en un ataque de hackeo de señales contra la instalación de Lanza en Fort Meade, que sufrió una interrupción total del sistema durante 73 horas. El resultado fue una revisión completa de las medidas de seguridad de Lanza, lo que llevó a la decisión de trasladar las operaciones de recopilación de datos a una ubicación aislada, segura contra ataques físicos y ciberterrorismo, es decir, el inicio del proyecto Arsenal Gear. Tras el ataque, Emma fue reclutada por varias agencias de inteligencia por su genio informático. En 2005, el gobierno de Estados Unidos explotó su odio hacia Al, filtrándole detalles de su participación en el incidente de Shadow Moses para reclutarla en Lanza. En 2007, Emma filtró información sobre Metal Gear y a Philanthropy, usando el alias se sospecha que también pudo haberlo hecho para incriminar a su hermano por el incidente del petrolero, como parte de su rencor. Posteriormente, Emma fue responsable de diseñar la arquitectura del sistema para la instalación de limpieza de petróleo Big Shell, creada bajo el pretexto de que Philanthropy había causado un desastre ecológico. A medida que crecía, el talento de Emma para la informática se volvió evidente. Eventualmente fue reclutada por los Patriots y asignada al desarrollo de GW, una IA avanzada que sería utilizada para controlar el flujo de información digital y la transmisión de memes entre generaciones. A pesar de trabajar para ellos, Emma sabía muy poco sobre los Patriots y sus verdaderos objetivos. En 2009, Emma fue tomada como rehén cuando la instalación Big Shell, donde se desarrollaba Arsenal Gear, fue capturada.
Durante su cautiverio, el grupo terrorista Sons of Liberty le inyectó fenobarbital sintético para intentar acceder a GW. Aunque sabía que se realizaría una prueba en Big Shell, no sabía que la toma de control por parte de Solidus Snake era parte de dicha prueba. El operativo de Foxhound Raiden fue enviado a rescatarla, lo cual logró tras navegar por un pasaje colapsado e inundado y derrotar a Vamp. Emma se había atrincherado en el vestuario, y aunque Raiden la rescató, ella temía que fuera un terrorista. Al enfrentarse a él, Emma se orinó del miedo, pero luego se tranquilizó al ver que Raiden usaba nanomáquinas codec. A pesar de esto, se negó rotundamente a nadar por su fobia al agua. Finalmente, Raiden la ayudó a superar su miedo, y ambos regresaron a la sección estable de Big Shell. Para reunirse con Solid Snake y Otacon, Emma tuvo que cruzar una serie de tuberías sobre cercas de petróleo, ya que el puente principal había colapsado. Snake y Raiden la cubrieron como francotiradores contra los Gunkeepers y los guardias. Mientras cruzaba, un mercenario la encontró, pero la dejó ir por asuntos del pasado. Sin embargo, al final del trayecto, Emma fue atacada por Vamp. Aunque Raiden lo mató con disparos, Vamp usó a Emma como escudo humano y la apuñaló antes de recibir el disparo. La herida fue tan grave que perforó su tracto intestinal. Snake llevó a Emma al núcleo de Shell 1, donde debía subir un virus para desactivar GW, y allí se reunió con su hermano Al. A pesar de los esfuerzos de Snake y Otacon, la hemorragia interna era masiva, y no había posibilidad de cirugía abdominal. Otacon sostuvo a su hermana, intentando consolarla. Aunque la carga del virus se detuvo al 90%, Otacon le aseguró que todo estaba bien. Emma le confesó que se involucró en el desarrollo de Arsenal Gear no para herirlo, sino para que Al la viera como una mujer, a lo que él respondió: "Nunca podría hacer eso". Como último deseo, mientras tomaba las gafas de su hermano, le pidió que la llamara Emma antes de fallecer. Can you one last favor? Sure. Call me Emma. What? Please call me Emma. What's wrong with EE? Emma? 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 Answer me! Durante la misión, Raiden comenzó a sospechar que disfrutaban matar, aunque no entendía por qué. Junto a Snake, logró derrotar a Death Cell y subir un virus a GW, la IA de Arsenal. Luego fue aparentemente traicionado por Snake y capturado por Olga Gurlukovich. A bordo de Arsenal, Olga lo liberó, explicándole que necesitaban usarlo como distracción para que Snake pudiera infiltrarse. También reveló que los Patriots la obligaron a cooperar al secuestrar a su hija poco después del parto. Para mantener su fachada, Olga tuvo que abusar físicamente de Raiden. Rose lo llamó, y Raiden finalmente confesó su pasado como niño soldado en Liberia, revelando que esa era la razón de su distancia emocional. También especuló que el rol de Solidus en su vida pudo haber sido el motivo por el cual los Patriots lo eligieron para el plan S3. Mientras se infiltraba en Arsenal Gear, el coronel comenzó a comportarse de forma extraña durante las transmisiones por codec. Raiden siguió adelante y se reunió con Snake. Luego fue contactado por Rose, quien admitió ser una espía de los Patriots, aunque insistió en que se había enamorado genuinamente de él. Esto enfureció a Raiden, pero la transmisión se cortó justo cuando Rose reveló que estaba embarazada. Raiden se reunió con Snake,
quien le devolvió su equipo y le entregó la espada de alta frecuencia de Olga. Sospechando del comportamiento del coronel, Raiden pidió a Otacon que investigara, y este descubrió que el coronel era en realidad una construcción de IA basada en GW, manipulando los recuerdos de Raiden. Cuando el coronel afirmó que Rose estaba secuestrada, Raiden comenzó a dudar de su existencia, temiendo que todos sus recuerdos fueran falsos. Snake lo tranquilizó, y juntos combatieron a los comandos Tengu antes de enfrentar a Fortune, líder de Death Cell. Snake le pidió a Raiden que siguiera adelante, mientras Fortune lo confrontaba, culpándolo por su sufrimiento. Raiden luego combatió múltiples unidades de Metal Gear Ray, derrotando a la mayoría antes de colapsar por agotamiento. Justo cuando iba a ser ejecutado, Olga lo salvó, revelándose como enemiga de Solidus Snake, quien la asesinó furiosamente. Sus últimas palabras fueron para Raiden. You have to. Olga! Solidus ordenó a los Ray restantes que lo mataran, pero el virus en GW se activó, desactivándolos. Solidus los destruyó por frustración. Tras el choque de Arsenal en Manhattan, se reveló que Raiden era solo un títere de los Patriots, y que toda su misión había sido cuidadosamente orquestada. Las representaciones de IA del coronel y Rose le dijeron que era una herramienta sin propósito, creada por los Patriots. Le ordenaron matar a Solidus, y aunque Raiden rechazó seguir sus órdenes, lo hizo por el bien de la hija de Olga y de Rose, su hijo por nacer. Solidus también deseaba matar a Raiden para acceder a los datos de respaldo de los Patriots almacenados en su corteza cerebral, como compensación por la aparente destrucción de GW. Una feroz batalla sobre Federal Hall tuvo lugar, y Raiden emergió victorioso. Finalmente, se reunió con Snake, quien le aseguró que no era el títere de nadie, y que podía forjar su propio destino. Raiden ofreció sus servicios a Philanthropy, pero Snake le dijo que primero debía atender sus asuntos personales. Raiden se reunió con Rose, la perdonó solemnemente, y ambos decidieron continuar sus vidas juntos.